Muy buenos días, llegamos a 12 de agosto y qué gusto que usted una vez más se informe con nosotros Acción 10 en la mañana. Así es, Odili Vargas, estése atento porque más adelante les estaremos informando sobre estos temas. Mientras tanto, desarrollamos temas nacionales. La imagen de Santo Domingo de Guzmán fue llevado a su trono la mañana de este jueves en las Sierritas de Managua, donde permanecerá hasta el 1 de agosto del próximo año. Los detalles a continuación. La mañana de este jueves en la iglesia Las Sierritas de Santo Domingo, el padre Juanerges Carballo ofició una misa en la que pidió cultivar las fiestas patronales con devoción y transmitir dichas tradiciones a las nuevas generaciones con el fin de mejorar la fraternidad con el prójimo, un día después de haber culminado el recorrido de la imagen en la capital donde estuvo por 10 días. Y sin duda la primera palabra que resumiría los sentimientos, los propósitos, por qué estamos esta mañana aquí, por qué hemos participado en esta jornada de amor y devoción, es sin duda la palabra gracias, gracias. Estamos aquí para darle gracias a Dios, a la Virgen, a Santo Domingo, porque hemos participado en estas festividades y todos hemos puesto nuestro esfuerzo físico, nuestra oración, nuestro ánimo, nuestro entusiasmo admirable. Yo creo que si en algo estamos de acuerdo todos es que ha sido un desborde de la participación de todos nosotros en estas festividades. Posteriormente, la imagen fue desvestida de la base donde fue colocada, conocida como peaña, y fue bailada por unos minutos para luego ser subida a su trono, donde permanecerá hasta el 1 de agosto del próximo año. De esta manera, las fiestas patronales en honor a Santo Domingo de Guzmán culminaron en la capital. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Este jueves, la Cruz Roja Nicaragüense brindó el detalle de las atenciones realizadas durante las fiestas de Santo Domingo de Guzmán, indicando que todo transcurrió con orden y total normalidad. Cruz Roja Nicaragüense dio a conocer los servicios prestados en las festividades del santo patrono de los Managuas, Santo Dominguito de Guzmán. La imagen representa al presbítero castellano, fundador de la Orden de Predicadores, conocidos como dominicos. Nosotros realizamos un total de 520 atenciones. De estas las catalogamos en 81 atención prehospitalaria, 405 labores preventivas. Esto es importante porque nuestro personal, mientras va el recorrido del santo, va brindando diferentes recomendaciones a los promesantes y a toda la población pues, que estuvo participando de esta actividad. Asimismo, realizamos la entrega de 2 niños que se reportaron como extraviados, 4 accidentes de tránsito, una intoxicación alcohólica y 2 quemaduras de 1º, 2º y 3er grado. El Real Santo Dominguito de Guzmán nació un 8 de agosto de 1170 en España y falleció el 6 de agosto del año 1221 en San Dominico, Bolonia, Italia. La imagen del diminuto santo tiene en el país una tradición aproximadamente de 136 años. Cada bajada y subida involucra instituciones de atención médica y seguridad. Estuvo también atento a poder brindar a la ciudadanía la asistencia inmediata con el puesto aquí en Belmonte y el puesto que tenemos en Don Bosco, y realizamos un total de 23 servicios de ambulancia a nivel de Managua, ¿verdad? En comparación al año pasado, este año nosotros realizamos un total de 1.101 servicios, ya ingresando aquí los datos del 31 primero
y el 9 y 10 de agosto. El año pasado nosotros realizamos apenas 254 servicios. El santo patrono de los Managuas históricamente fue Santiago Apóstol, pero sucumbió ante Santo Dominguito de Guzmán. De las 254 atenciones que nosotros realizamos en el año pasado, en el año 2022, realizamos 47 servicios de ambulancia, 155 labores preventivas, 17 atenciones prehospitalarias, 33 accidentes de tránsito, una quemadura y una persona fallecida por accidente de tránsito. Entonces hemos visto que disminuyeron esto de cara, ¿verdad?, que todavía nos encontramos en el contexto de la pandemia de la COVID-19. La historia relata que un día de 1885, cuando Las Sierritas no era poblado, el campesino Vicente Aburto encontró en el hueco de un árbol quemado la diminuta imagen. El misterio es de dónde lo trajeron y quién lo dejó ahí. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Un camión cisterna que movilizaba alimentos se desprendió en plena carretera. Se presume que el incidente ocurrió por fallas mecánicas en el automotor. Jimmy Romero con los detalles. Un camión cisterna que se desplazaba en el sector de La Garita en la carretera Panamericana Norte obstaculizó por varias horas el tráfico la mañana de este jueves, luego que la parte de carga se desprendiera de su cabezal. ¿No pasó nada más? ¿No está golpeado? No, nada, solo se desprendió interno, pues, y cayó ahí al pavimento. ¿Qué transportaba? No, ahí nomás iba, ante madera. ¿Y qué transportaba? Va lleno, ¿verdad? Sí, carga yo materia prima. Como se ve en imágenes, el vehículo pesado quedó desprendido en partes sobre el pavimento. Según el conductor Norwin Espinosa, la causa del incidente pudo haber sido un desperfecto mecánico. Pero todo bien, ¿no? Pues no colisioné con nada, no. Qué bueno que venía solo. Sí, venía solo. ¿Nada de gravedad entonces? No, nada, gracias a Dios, pues no. En la cisterna, el conductor transportaba productos alimenticios para pollo, para luego ser entregado a una empresa en el sector de las maderas. Al lugar se hicieron presentes agentes policiales para descongestionar el tráfico en dicha carretera que es utilizada por el sector comercial. Jimmy Romero, Acción 10. Bueno, y ahora le comento que otra cisterna que transportaba aceite vegetal se estrelló en uno de los muros del puente Santa Rita, ubicado en la carretera que va desde Huigalpa al Rama, luego que el conductor de una rastra y respetó la señal de ceda el paso. Los detalles con nuestro corresponsal en la zona, Marvin Miranda. El irrespeto del conductor de una rastra a la señal de ceda el paso en el puente de Santa Rita, ubicado sobre la carretera Huigalpa El Rama, provocó que el chofer de una cisterna que transporta aceite vegetal se estrellara en uno de los muros del viaducto. Una rastra que iba ahí, no me dio el cede y casi me sacó de la carretera y no tuve más chance que pegar en el puente. Sí, se arrancó el eje. Sí. Se arrancó y los tanques de diésel, todo se cayó. Sí. Pero ¿resultaron alguna persona lesionada usted? No, solo yo venía nada más. Sí. ¿De dónde venía y para dónde se dirigía, amigo? Venía de Managua para Rama. ¿Para el Rama? Sí, Guapí, cargar aceite. ¿Qué carga usted? Aceite, palma. Aceite. Al lugar del accidente llegó el profesor Gerson Carrillo, representante del SINAPRED en Huigalpa, junto a los bomberos unificados y técnicos del Marina. Exactamente, no es aceite, es diésel. Y estamos aquí junto con los técnicos que ven el medio ambiente, que es el Marina, resolviendo el asunto, porque puede dar fricción entre la llanta y es combustible y puede provocar incendio. Entonces estamos tratando de mejorar la situación, a ver si conseguimos una cantidad de arena para mitigar el asunto, pues. Las autoridades del orden público exhortaron a los conductores a respetar las señales de tránsito. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Una caponera tomó fuego al momento que iba en marcha en el mercado del municipio de Diriamba. Afortunadamente nadie resultó con quemaduras. Kevin Arrieta con los detalles. De combustible. Aparentemente el recalentamiento en el tanque de combustible de una mototaxi en la que viajaban 3 personas fue la causa para que ardiera en llamas en el mercado municipal de Diriamba la tarde de ese miércoles. Y es que el rápido actuar de los comerciantes y compradores ayudaron a que el siniestro no se extendiera a otros lugares.
La explota, chica. Que la caminé, no que la volé. Que lo quiten de ahí. Dale tierra, tierra. Seguir con los extinguidores y lo apagas. Oye, ¿qué es así lo apagas? Ay, quita. Ese es Afortunadamente, el conductor y los 2 pasajeros que iban a bordo resultaron ilesos. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Cambiamos de informaciones, ya que familiares de una joven que falleció el pasado 7 de agosto, aparentemente por ahorcamiento, piden se investigue a fondo la causa de su deceso, ya que ellos acusan a su hermano de haber sido el autor de esa muerte. Veamos el reporte. Familiares de Daniuska Valesca Rostrán, de 23 años de edad, quien falleció el pasado 7 de agosto, supuestamente por la vía del ahorcamiento, piden que se hagan las investigaciones pertinentes para dar con las verdaderas causas del deceso, ya que señalan al hermano y a la madre de la víctima como el autor y cómplice respectivamente de su muerte. Por horcada, ¿verdad? Y lo que pedimos es justicia, porque para nosotros no estamos conformes que la hayan dado por ahorcada. Creemos que hay mano criminal por parte de la familia de ella y queremos pedir investigación, que investiguen a fondo por qué su muerte. Y yo digo que ahí tuvo que ver el hermano, que lo mire muy sospechoso, y la mamá, cómplice. Incluso no hubo gente y a las 12 de la noche se enllavaron esa puerta. Y que medicinal, según ellos, llegamos al día siguiente y una vecina nos dijo, y están dispuestos a dar declaraciones a los vecinos, que también saben que esa muerte está muy rara. Que una vecina fue que llamó a Medicina Legal y a la policía, pero la mamá no dejó que se llevaran el cuerpo. Lo que vengo a exigir más que esto, que se venga a hacer un estudio realmente cómo fue la muerte de ella, ¿me entiendes? ¿Ustedes no están conformes? No estamos conformes, porque necesitamos que Medicina Legal haga realmente el estudio y determinar qué fue realmente lo que pasó, ¿me entiendes? ¿Cuando llegaron al lugar, usted llegó al lugar? Realmente no llegué yo por el temor que me incluyeran a mí, pues, ¿me entiendes? Porque la madre de ella también padece de enfermedades mentales, tiene 2 hijos que son inhaladores de pega, y el miedo mío es que tengo 3 hijos, son 2 varoncitos y una niña. Sí, y bueno, realmente no me gustaría que ellas estén ahí. Y bueno, pido ayúdanos para que me den la custodia totalmente. Vecinos del lugar manifestaron que la fallecida tenía discusiones con su hermano y su mamá frecuentemente, por lo que presumen que pudo ser el motivo que lo llevó a tomar la decisión de acabar con la vida de la joven. Ya cerraba las puertas durante estaba la muchacha en el velorio, ella no se dejaba apoyar. Incluso pues cuando llamaron a la policía para que investigara y viniera a levantar el propio, ella no quería, ¿me entiendes? Ya cuando vino Medicina Legal creía que se la iban a llevar, ella eso, ¿me entiendes? Entonces yo no hay un lógico, y que cuando vinieron los familiares había un hijo que andaba con la chavalita, un grupo de drogos, y yo no lo hallo lógico porque los 2 hijos son drogos, caminan día y noche, ¿me entiendes? Y yo como vecina no... ¿Cómo era la relación? ¿Ustedes como vecinos, cómo era la relación? Bueno, ella no tiene comunicación con nadie aquí en el barrio. La señora no tiene comunicación con nadie. Mientras la madre de Rostrán negó ser cómplice en la muerte de su hija y relató que uno de los niños fue quien la encontró colgada del árbol. Sí, qué barbaridad. Es un desastre. Entonces, ella venía todas las mañanas venía después de su trabajo, vino el forense y yo le pregunté pues qué era pues del ahorcamiento, porque ahí lo halló. ¿En ese árbol? No, que ella, eso era por lo que teníamos las discusiones, pues por los niños. Porque ella pues tenía preferencia más, el muchachito más grande, y a los 2 chiquitos ella pues le pegaba más que al grande.
Esas eran las discusiones, pues. La joven trabajaba como mesera en un bar de la capital y habitaba en Villa Canaán, en Managua. Familiares exhortan a las autoridades policiales a que le den seguimiento al caso y se aclaren las circunstancias de esta muerte. Con cámara de Julio Real, informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Bueno, y mientras usted desayuna a esta hora de la mañana, nosotros hacemos nuestra primer pausa comercial. Ya regresamos con más información en Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. Una señora que viajaba como pasajera en un taxi resultó con lesiones en su rostro tras ser impactado el vehículo en el que viajaba por otro carro que irrespetó la luz roja del semáforo. Yaritza Calero con la información. Con lesiones de consideración en su rostro resultó la señora Jacqueline López al ser impactado por otro vehículo, el taxi donde ella viajaba, en el sector de los semáforos de la Asamblea Nacional. Al lugar se hicieron presentes miembros de la Cruz Roja Nicaragüense y peritos de la Policía Nacional. La señora que iba, ¿cómo va? Mía. Íbamos para la casa. ¿Y cómo va ella? Un poco grave, está golpeada, pues yo me siento un poco golpeado. Pues. Gracias a Dios, bien. ¿Él iba a exceso de velocidad? ¿Cómo fue? Sí, exceso de velocidad tuvo que haber venido. Según versión del conductor del taxi, el carro que los colisionó aparentemente se tiró la luz roja del semáforo y que el hombre que conducía dicho vehículo supuestamente venía en estado de ebriedad. Yo venía pasando y él se tiró la roja con estado de ebriedad, ahí viene tomado, ahí están las botellas dentro del carro y todo. La lesionada, que en ese momento se dirigía a su casa de habitación, fue trasladada al hospital en Fonseca, mientras que las autoridades realizarán las averiguaciones correspondientes para determinar el grado de responsabilidad de los involucrados. Con imágenes de Luden Marenco para Acción 10, Yaritza Calero. Varias comunidades del municipio de Matiguás, en el departamento de Matagalpa, quedaron incomunicadas. Esto producto a la crecida de ríos que dejaron las fuertes lluvias caídas este jueves. En la siguiente nota, Kevin Arrieta nos detalla las afectaciones. Más de una hora de lluvia registrada en el municipio de Matiguás, que inició a caer a eso de las 11 de la mañana de este jueves, causó que al menos 4 casas quedaran anegadas y varias comunidades completamente incomunicadas por la crecida del río Quirragua. El nivel de agua que pasa debajo del puente que divide a los barrios Jorge Luis Cuaresma y Pancasán impidió el paso de peatones y conductores. En el lugar, las corrientes arrastraron a una res que pereció ahogada. Mira. Espérate, déjalo que venga. La que está fea ahí. Déjalo que venga para que nos pasemos en cadena. Y bien. Arrastrarnos no nos va a arrastrar, no tiene fuerza. Está pegado, mira. Sí. Esta lluvia es considerada una de las más fuertes de los últimos años por los propios habitantes de la zona, quienes tuvieron que subir sus enseres a la parte alta de su vivienda para evitar que se dañaran. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Bueno, evitar que se dañaran también la vivienda, hay que tomar mucha conciencia para evitar víctimas que lamentar en casos como estos, lluvias fuertes que vayan a producirse en el país. Vamos a cambiar totalmente de asunto. La falta de señales de tránsito ocasionan un nuevo accidente que dejó cuantiosos daños materiales en el municipio de Bluefields. Nuestra corresponsal en la zona nos amplía mucho más. Este miércoles, en una de las calles céntricas de la ciudad, se registró un nuevo accidente de tránsito donde se vieron involucrados una camioneta Hilux color negro placa RS 6545, a donde iban a bordo al menos 5 personas procedentes de Nueva Guinea, y un vehículo taxi Kia Morning color verde placa RS 932. Cuando hablamos de las señales de tránsito, ¿verdad? Estamos hablando de que es un derecho constitucional de que se nos señalicen las vías,
para que tanto los conductores como los peatones, que somos los usuarios de las vías públicas, pues podamos conducir o circular con más tranquilidad, con más derecho a circulación, ¿verdad? Cuando digo derecho me refiero pues que ya cada quien se sienta seguro de lo que está haciendo, ¿verdad? Expertos en temas de manejo vial en Bluefields advierten que estas colisiones y accidentes se continuarán dando por la falta de señalización correcta en las vías. A esto se le suma el deterioro de la mayoría de las calles de la ciudad. Son contadas las calles que están en buen estado, el 80% de las vías están en mal estado y a eso se le agrega la desinformación que tienen los peatones a nivel de los colegios, a nivel de los trabajos, a nivel de los barrios sobre el uso correcto de las vías públicas. Asimismo, hacen el llamado urgente en la atención de la educación vial para evitar accidentes que dejan grandes daños materiales y en otros casos hasta pérdidas humanas. El llamado es a nuestras autoridades municipales para lo que es el ámbito urbano. Pintemos los reductores de velocidad, o sea, no se ven. Desde Bluefields, este es un reporte de Hazel Zamora para Acción 10. Estamos de regreso con más información. Un hombre de la tercera edad originario del municipio de Ocotal se rindió a la muerte en un hospital de Managua, específicamente en Antonio Lenín Fonseca, luego que fue golpeado por desconocidos la madrugada de este pasado domingo. Los detalles de esta información se les presentamos. Efectivos de una patrulla policial de Ocotal, Nueva Segovia, encuentran a ciudadano golpeado en barrio Sandino, identificado como José Luis Sánchez Gómez, de 64 años, la madrugada de este pasado 7 de agosto, a quien le trasladaron hasta el hospital de Ocotal. Lo despacharon, ya después dicen que de allí lo llevaron la policía, los más muertos, solo ni lo conocía, que es más. Ahí lo habían golpeado, ahí a las 10 dicen que él estaba dormido. Producto del estado grave e inconsciente en que lo dejaron presuntamente personas desconocidas, de inmediato fue remitido al Hospital de Referencia Nacional Lenín Fonseca en Managua. Es de que la policía no a mí, pues cuando yo fui, que me fuera a reconocerlo él al hospital, a mí la policía no me dijo de que si era accidente, o sea, no dijeron nada. La golpiza que sufrió José Luis Sánchez fue la causa para que este se rindiera ante la muerte este pasado miércoles 10 de agosto. Y lo que queremos, ¿me entiende? Que las autoridades se pongan en el plan ahí y que le dan el ánimo a buscar esos tipos que lo golpearon, porque honestamente allá salió en el dictamen de que fue que lo golpearon, no fue accidente. Se dice que ya hay presuntos detenidos por sospechas del crimen. Con la colaboración de Marvin Gadea, en Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Algunos productos que Nicaragua exporta al mercado internacional han empezado a bajar su valor. Así lo refleja el índice de precios alimenticios dado a conocer por la FAO. Pero, ¿qué impacto tendría en el sector agroexportador? Jimmy Romero nos amplía. De junio a julio del presente año, el sector exportador del país ha empezado a resentir la caída de precios a nivel internacional de algunos alimentos y productos. Desde que la pandemia de la COVID-19 hizo presencia en el país, el sector agroexportador se venía beneficiando de la espiral alcista en algunos productos, tal es el caso del oro en bruto, café, carne bovina, azúcar, frijoles, entre otros. El mercado mundial empieza a aprender a trabajar con los efectos post-pandemia y con los efectos de la guerra en Europa. Entonces, lo que sí podemos mencionar es que aquí en Nicaragua, nosotros sí nos vimos favorecidos, si comparamos el mismo periodo de enero a julio del año 2021 con enero a julio del año 2022, los precios han aumentado casi un 11%, ¿verdad? Pero nuevamente, eso no significa que van a ser sostenibles esos aumentos de precios, porque ya se empiezan a ajustar. Sin embargo, esta nueva tendencia, según Guillermo Jacobi, expresidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN, no ocasionará que se logre la meta propuesta de $4.200 millones en ventas al cierre del año. Que fácilmente podemos llegar a un 14% sobre el año pasado, y que para finales de año perfectamente podemos estar en unos 4.100, 4.200 millones de dólares en lo que es el régimen definitivo. Ahora, el régimen de zona franca tiene otro comportamiento, pero también el régimen de zona franca presenta
aumentos importantes dado a el levantamiento del consumo de los principales mercados, que es el de los Estados Unidos, en este caso en zona franca. En los primeros 7 meses del 2022, Nicaragua ha alcanzado un crecimiento de 16.3% en valor, es decir, lo vendido excedió a los 2.539 millones de dólares, mientras los volúmenes crecieron solo 5% con respecto al mismo periodo del año pasado. Jimmy Romero, Acción 10. Y en conferencia de prensa, la policía del departamento de Rivas dio a conocer los resultados de los planes operativos realizados del 4 al 10 de agosto, en los cuales solo resultaron 6 personas detenidas, señaladas de cometer diferentes delitos. Pero ¿cuáles fueron? Se los presentamos a continuación. En una conferencia de prensa, la Policía Nacional de Rivas dio a conocer resultados de planes operativos realizados del 4 al 10 de agosto, en los cuales 6 personas fueron detenidas por diferentes delitos, 4 de ellos por robo con intimidación, 1 por violación y otro por abastecimiento de droga. Evidencia ocupada a los delincuentes, 72.5 gramos de marihuana. 2 delincuentes detenidos por robo con violencia. Buenos Aires, Roldán José, Ampié Castillo, en el municipio de Rivas, Juan José Lozano Novoa, en San Juan del Sur, Jeffer Otoniel González Galeano y Kevin José Lindo Ocon. Abastecedor de droga detenido en el municipio de Rivas, el delincuente Ronald Alberto López Solís, a quien se le ocupó 72.5 gramos de marihuana. Por el delito de violación se detuvo al delincuente Tony Javier García Amador en el municipio de Tola. Cabe recalcar que la ciudadanía ribense continúa pidiendo mayor presencia policial por la noche en el sector de la Rotonda Jesús del Rescate, ya que muchas personas han sufrido robos. En Acción 10 les informó Eva Torres. Este 27 y 28 de agosto se estará llevando a cabo la Feria Expo Hogar, en la que se optarán más de 40 proyectos habitacionales a los que las familias podrán optar de por medio financiamientos. Geraldine Domingo con la información. La Cámara de Urbanizadores de Nicaragua realizará este próximo 27 y 28 de agosto la tercera Feria Expo Hogar, con la participación de 55 empresas que presentarán más de 40 proyectos habitacionales ubicados en la capital y departamentos del país. Dentro de esta feria podrán encontrar proyectos de vivienda desde los $25,000 hasta los $200,000 o un poco más. La mayoría se encontrarán ubicados en la zona de Managua, pero también tendremos ubicado en Masaya, León, Granada, Rivas y en la zona de playas como en San Juan del Sur y Tola, ¿no? Además participará, como les comentaba, toda la banca. En el primer semestre la Cámara logró colocar aproximadamente 1.200 viviendas, de las cuales más de 980 pertenecen a viviendas de interés social y el resto a viviendas de segmento medio, medio alto. Los requisitos para optar a una vivienda serán sencillos y la feria contará con asesores de ventas que brindarán la información de las diferentes opciones que se ajustan a la capacidad de adquisición de las familias interesadas. Hablamos de condiciones, hablamos de plazo, tasa y prima. Un plazo de hasta 25 años, una prima de hasta el 10% y una tasa que anda desde el 7.13 subsidiada por 10 años. Contamos con amplios planes de financiamiento, planes que se adecúan a las necesidades de cada persona. Para un financiamiento los requisitos son muy sencillos, necesitamos solamente 3 cosas. Necesitamos que presente cédula de identidad, que llene una solicitud de crédito y que presente un comprobante de ingreso. Para el año 2022 este sector se ha propuesto como meta la colocación de 3.000 viviendas. La Expoferia estará abierta a todo público en el Centro de Convenciones Crown Plaza de 10 de la mañana a 7 de la noche. En Acción 10, Geraldine Domínguez. En otras informaciones, y en la ciudad de Juigalpa se realizó la 31ª edición de la Feria del Maíz, en la que se anuncia la llegada de las fiestas patronales en honor a la Asunción de la Virgen María. Más detalles con nuestro corresponsal en la zona. Una gama de productos elaborados a base de maíz fueron degustados en la 31 edición de la feria Somos Hijos del Maíz, celebrada este miércoles en Juigalpa.
No hay ninguna casa en todo Nicaragua que no se consuman los derivados del maíz, porque esta forma parte, además de ser el alimento básico para todos los nicaragüenses, forma parte de la dieta diaria de todos los nicaragüenses. Los expositores resaltaron la buena venta de productos elaborados a base de maíz. Atol, elote y el tamale y huirila. Buenísima. Para todos los que estamos aquí, le agradecemos a todos los que nos invitan a esta feria. Danos un espacio donde nosotros podamos también vender nuestros productos y obtener mejores ingresos para la sobrevivencia de nuestras familias. La directora de la Escuela Normal Regional, un reto mantener viva la Feria del Maíz. Claro que es un reto, porque recordemos de que tenemos la misión de continuar replicando culturalmente todo lo que nuestros antepasados nos heredaron. Y ellos, como maestros de educación primaria, al niño y a la niña que le van a dar clase y van a formar, también tienen que inculcarle esta gran historia. La feria Somos Hijos del Maíz fue impulsada por el profesor Hermin de Castillo Urbina, actual alcalde de Huigalpa, cuando era director de la Escuela Normal Gregorio Aguilar Barea. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Seguimos hablando de cultura y temas religiosos. A 2 años de haberse suspendido por la actual crisis sanitaria en el país, este año se reanudó la 9ª peregrinación mariana al volcán Cerro Negro, en penitencia por el peligro que representan las pandemias para las familias nicaragüenses. Los detalles con nuestra corresponsal en la zona. Católicos de León realizarán la 9ª peregrinación mariana al volcán Cerro Negro, esta vez en penitencia por el bienestar de las familias nicaragüenses tras luchar con la actual crisis sanitaria de la COVID-19. Esta es una iniciativa para recordar que en 1947 la erupción del Cerro Negro estuvo afectando a la ciudad de León y que en ese momento pues Monseñor Isidro Augusto Vío Reyes toma la iniciativa junto con los católicos de ese momento de la ciudad para pedirle que se celebrara una gritería de penitencia. En ese sentido, pues el pueblo aclamó que sí, pues que estaba de acuerdo y se inició de esa manera esta gritería de penitencia que está cumpliendo 75 años en este 2022. Debido a la pandemia, esta peregrinación se había suspendido 2 años consecutivos y este 14 de agosto por la mañana y mediodía, la falda del volcán Cerro Negro en el departamento de León estará llena de fervor mariano, de acuerdo a Jacinto Salinas, promotor cultural y coordinador de dicha peregrinación. Que la mantengamos viva y que de esta manera pues nosotros, cada leonés, levanta en su casa un altar recordando esa fecha. En su mayoría pues son altares elaborados con la imagen del Cerro Negro. Los devotos de León y Chinandega participarán en esta actividad como parte esencial de la gritería chiquita. En Acción 10, Daniel López. Vamos a cambiar de informaciones. Empresarios del departamento de Granada reaperturan sus negocios con buenas expectativas para el segundo semestre del año 2022 tras el fuerte declive económico que les ocasionó la pandemia. Yorleni Cordonero con la información. El COVID-19 afectó la vida de muchas personas alrededor del mundo. Cobró la vida de millones y en nuestro país también perjudicó fuertemente al gremio empresarial. Tras 2 años del inicio de la pandemia del coronavirus, tan solo una parte de las empresas y negocios de la Gran Sultana han podido recuperarse de la devastadora crisis sanitaria. Tal es el caso de Casa Eventos Granada, quienes decidieron reabrir sus puertas al público general, renovados y adaptándose a las necesidades de los clientes. Fue algo muy duro porque pues tuvimos que despedir meramente a todo nuestro personal, ¿verdad? Pues con mucho dolor realmente porque eran situaciones pues muy difíciles, pero nos vimos pues como obligados pues realmente a cerrarlo ya que no teníamos visitantes por el miedo pues que suscitó el tema de pandemia. Casa Eventos Granada es apto para las celebraciones de bodas, 15 años, baby shower, comuniones, bautizos, bodas, en fin, en la variedad que el cliente ande buscando a su medida. Contamos con un amplio salón, con una capacidad de 150 personas, una terraza ampliada también y para 45 personas. Para su reapertura, este domingo 14 de agosto tiene preparada una tertulia que estará amenizada por la banda adictiva LGS.
en el marco de las celebraciones de las fiestas patronales de la Gran Sultana. Pues creo que se ha llegado el gran día, ¿verdad? Este 14 de agosto, ¿verdad? Casa Eventos Granada pues abre nuevamente sus puertas, siempre con el tema de eventos, con restaurantes. Les ofrecemos pues igual nuestros platillos, ¿verdad? Riquísimos, y esta vez a un buen precio, ¿verdad? De acuerdo pues a las circunstancias, sabemos que estamos viviendo situaciones muy difíciles, ¿verdad? Entonces pues estamos apegándonos lo más posible a la situación. Estamos ubicados costado este del Estadio Roque Tadeo Zavala. Nos pueden contactar al teléfono 81 71 49 25 o nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Casa Eventos Granada y en Instagram igualmente. Yorleni Cordonero Arriola, Acción 10. Desde el año 2002, la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Salud establecieron que los segundos viernes de agosto serán conmemorados como el Día Interamericano de la Calidad del Aire. Esto con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de prevenir y reducir los niveles de contaminación atmosférica. La contaminación de aire se ha convertido en un tema de debate mundial que ha propiciado que muchas ciudades replanteen un sistema de producción que sea eficaz, pero que genere el menor impacto posible sobre el medio ambiente. Además, se busca involucrar a los ciudadanos a que también sean parte fundamental a la hora de motivar a otras personas con comportamientos de consumos más amigables con el medio ambiente. Otro hecho que no puede pasar desapercibido es que el 12 de agosto de 2008 arqueólogos descubren un bosque de cipreses de 8 millones de años de existencia en Hungría. 16 troncos de árboles preservados fueron encontrados en una mina de carbón abierta en Bucabrani, al noreste de Hungría. A pesar de que la mayor parte del bosque se convirtió en carbón, los especímenes se conservaron intactos gracias a que quedaron recubiertos por una capa de arena. Los científicos esperaban que el estudio de estas muestras pudieran proporcionar una idea del clima antiguo en el que vivían. Ahora bien, probablemente no lo sabía, pero déjeme contarle que hoy 12 de agosto se celebra el Día Mundial del Hijo de en Medio, a quien le llaman el Eterno Olvidado. Este integrante de la familia se dice que tiene como características una personalidad muy fuerte, independiente y un poco más rebelde que los demás, pues supuestamente no es el favorito de las mamás. De acuerdo a algunos psicólogos, el orden de nacimiento tiene relación con los aspectos de la personalidad y dicen que los hijos de en medio suelen tener la personalidad opuesta a la del hermano que nació justo antes que él. Por esta razón se propuso conmemorar a los hijos de en medio para que vean lo importante que son. Otra efeméride que se suma es la del Día Internacional de la Juventud, una fecha promovida por la Organización de las Naciones Unidas que busca conseguir la participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad para solucionar los desafíos a los que la juventud se enfrenta cada día. Actualmente tenemos la población juvenil más grande de la historia. Según datos de la ONU, en el mundo hay unos 1.800 millones de jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y 24 años. Christopher Guevara, Acción 10. Seguimos con mucha más información deportiva, por supuesto. En este segmento vamos a hablar del Taekwondo, que ya prepara actividades para agosto y septiembre. La Federación Nicaragüense de Taekwondo FETANIC anunció sus próximas actividades en este mes de agosto y participación a nivel internacional. En la preparación de la delegación que está saliendo para Estados Unidos y recibiendo también la delegación que tenemos ahorita en Honduras, que estará aquí con nosotros el día sábado. Tuvimos una base de entrenamiento de Tegucigalpa del 7 al 13 ahorita de agosto y estarían entrando la delegación ya de nuestra acá a Nicaragua y estaría partiendo el día martes ya de la delegación que estaría viajando ya a Estados Unidos a la Copa Presidente. Es muy importante para nosotros como federación y para los mismos atletas, ya que ahí es parte del ranking del mundo y es lo que estamos buscando, puntualizar a los atletas que vayamos cogiendo esos puntos. Una competencia donde van los mejores de América, los mejores del mundo, buscando esos puntos extras para el ranking que son esenciales para seguir estando en Grand Prix, seguir clasificando y poder buscar un cupo para Juegos Olímpicos en estos momentos. Ya un ciclo muy cerrado, un ciclo en que los Juegos Olímpicos ya son
el año que viene. Esa posición del ranking mundial en el número 2 solo es resultado de un esfuerzo de muchísimos años, muchísimos campeonatos en los que he participado, muchísima inversión, pero al final es muy grato saber que se cumple el dicho de que Dios no se queda con el esfuerzo de nadie, y aquí estoy muy bien posicionado en el ranking y con muy altas expectativas para el campeonato. Buenos días, bienvenidos a Acción 10 de la mañana. Ya estamos en el segmento en agenda para abordar siempre temas de interés, temas nacionales, temas económicos, temas de salud, entre otros. Hoy estaremos abordando accidentes de trayecto, derechos del trabajador. Hay un dato bastante importante: el 31% de los accidentes laborales que tiene la clase trabajadora corresponde a los que realizan de trayecto, es decir, cuando salen de su trabajo o cuando ingresan de su trabajo, ellos pueden tener algún tipo de percance, ya sea en su vehículo particular, en su motocicleta o bien cuando ellos se trasladan a pie. Esta información se la vamos a estar ampliando ya con nuestro invitado y vamos a estar abordando todos estos aspectos y qué debe hacer la clase trabajadora ante este tipo de situaciones. Ya nos acompaña acá el ingeniero Carlos Rodríguez. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias por la invitación y estamos tocando un tema muy relevante en lo que respecta al conocimiento del trabajador en esta materia del accidente de trayecto. El accidente de trayecto está definido en la Ley 185 del Código Laboral, en el artículo 110, donde nos dice qué es un accidente de trabajo y también cómo se entiende el accidente de trabajo. Lo voy a leer textualmente como dice la ley. Dice: lo ocurrido del trabajador en el trayecto normal entre su casa y el trabajo a su casa. Aquí hay que aclarar muy bien de qué se trata esto, porque se pierden muchos beneficios cuando se hace una investigación y se comprueba que no está en el trayecto normal. Ingeniero, ¿cuándo se reconoce que la clase trabajadora tuvo un accidente de trayecto? ¿Es durante su hora laboral, es decir, sus 8 horas, o ya saliendo destino a su casa o al ingresar hacia el trabajo? Saliendo de su casa, él cerrando la puerta, dirigiéndose a la parada de bus para el trabajo, ya está, digamos, dentro de la cobertura de este artículo del accidente de trayecto. Pero hay una hora determinada donde podría cubrir el accidente de trayecto, media hora, 1 hora. Mire, depende de la distancia, porque hay gente que sale a las 5 de la mañana de su casa para llegar a las 7. Entonces estamos hablando de 2 horas. Hay otros que salen antes por las cuestiones de transporte. Hay gente que viene a Managua a trabajar desde Quebrada Honda, de San Benito. Hay gente que viene de Granada a trabajar a Managua, e igual hay gente de Managua que tiene que hacer trabajo fuera de Managua. Entonces estamos viendo que el horario de la salida no es un impedimento o que te restrinja en declarar el accidente de trayecto. Lo que es importante es definir la trayectoria que uno tiene, porque si no tienes bien definido la trayectoria, en la investigación se te puede declarar un accidente común. Cuando dice definido la trayectoria, es decir, tener en su cédula de identificación la dirección exacta donde corresponde, es decir, cuando sale de su trabajo, hacia dónde se va a dirigir. Correcto, porque hay todavía gente que tiene en su cédula la dirección que vivía con su mamá. A la hora de un accidente, ellos ya tienen otra dirección. Entonces, cuando se va a investigar para declarar el accidente de trayecto, tenemos que hacer la comprobación. Y cuando no hay coincidencia, hay duda. Y si hay duda, entonces no procede el requisito del accidente de trayecto, sino se le pone como un accidente común. ¿Cuáles son los beneficios que podría obtener comprobando su dirección de trayectoria? Y al no comprobar esa dirección de trayectoria, ¿cuáles son los beneficios que el trabajador pierde? Mire, lo que tenemos aquí son cuestiones de cobertura de la seguridad social. Uno de los puntos que se pueden perder es si el accidente queda con algún tipo de lesión, lo que es el tratamiento, lo que es la atención especializada. Si se necesita complementar con una prótesis, con un andarivel, con una silla de ruedas, con un bastón, la seguridad social está dentro de su normativa darte los elementos que te ayuden a tener al menos un porcentaje de integración social. Entonces estamos hablando de muchos beneficios que te pueden dar en elementos que te van a ayudar para que vos te integres de nuevo al trabajo. Pero cuando es un accidente común, se declara común,
Lo que tenemos es que cuando te atienden y te dan de alta, de ahí en adelante no hay una cobertura de la seguridad social, sino que como es común, entonces se pierde esos beneficios que se declaran en el accidente de trayecto. Mucha gente, mi recomendación es que actualicen su dirección y su trayectoria. Había un caso que nos consultaron de una persona que vive en Granada, se traslada a Managua y se viene por Masaya, Granada, Masaya, Managua, pero a la salida él se va Managua, Tipitapa, Granada, Masaya, Granada. Entonces tiene dos rutas. Para cortar camino. Para cortar camino en la tarde, a la salida, ¿verdad? Después de las 5. Entonces estos elementos hay que declararlos con recursos humanos, dándole la dirección de trayectoria en la mañana y la trayectoria a la salida, para que en un momento que pueda sucederle alguna eventualidad, él tenga registrado esa trayectoria y tenga el beneficio completo de la seguridad social. Y esta cultura de brindarle la información a recursos humanos por parte del trabajador es poca. Es casi nula. Siempre lo que se da es la dirección inicial que tenemos nosotros en la cédula de identidad y no la actualizamos. Entonces eso crea un gran problema a la hora de la investigación del accidente y se pierde un sinnúmero de beneficios que se pueden tener. También hay que estar claro en los momentos de en dónde es la declaración del accidente laboral, porque también nos encontramos situaciones de las personas de que va saliendo, tiene una moto, sale de la empresa y en el portón se encuentra a alguien y alguien le dice, ve, dame ride, voy a la parada. Se sube en la moto y ahí puede suceder un accidente. Estoy hablando de un caso, sucedió el accidente y aquí en la declaración vamos a ver que el que dio el RAI pierde el beneficio del accidente de trayecto. ¿Por qué? Porque dio RAI. Entonces en la investigación te dicen que ya te desviaste de tu trayectoria normal, pero el que iba al RAI, ese se le declara accidente laboral de trayecto porque él iba en su línea. O sea, el medio no importa, sino es en el momento, ¿verdad?, que sucede el evento, cómo se arma esto. Cuando voy a decir voy a darle raya a alguien e inmediatamente te desconecta de tu trayectoria normal. Cuando ocurre un accidente laboral de trayecto, ¿cuál es la cobertura que le podría dar el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social en caso de subsidio y cuál le corresponde también a la empresa, es decir, al empleador? ¿Hay un porcentaje compartido entre ambos? Aquí lo que tenemos es la cobertura de subsidio por parte de la Seguridad Social, que es del 60%. El 40% es voluntario del empleador. No está en obligación. No está en obligación, pero si hay una práctica común, o sea, si en un momento lo dio, esa práctica común se vuelve como una práctica y esa práctica hace que el empleador pueda cubrir. Esto se da mucho y me lo consultan en Zona Franca. La gente dice, el empleador no me quiere cubrir el 40%, no hay obligación. Pero se puede interpelar ante las instancias correspondientes dentro de la empresa, dentro de la organización, para que pueda asumir ese porcentaje restante. No hay un asidero legal que obligue a la cobertura del 40%. Eso es ya parte de la, digamos, responsabilidad social corporativa de las empresas, y que ellos tengan dentro de su política esa cobertura, pero no hay un asidero legal que obligue a cubrir el 40%. Yo mencionaba al inicio de la entrevista que existía un 30% de accidentes laborales de trayecto que han ocurrido en lo que va de este año 2022 y mencionábamos que los involucrados son las personas que se movilizan en motocicleta, en su motocicleta, otros que se movilizan en sus vehículos particulares y también los peatones. ¿Por qué la incidencia en estos tres sectores? Podemos ver que el crecimiento del parking aquí en Managua ha sido altísimo. Es más, hace 2 meses la Policía de Tránsito tiró una alerta porque hubieron 145 accidentes en un día. Y estos 145 accidentes hubieron 60 personas que fueron atendidas hospitalariamente. Una cifra bastante alta para ser un día en 24 horas. Altísimo. El 40% de esto fue motorizado. Fue motorizado y en momento había lluvia. Entonces lo que estamos viendo es que hay una poca sensibilización también del trabajador a estas situaciones climáticas y también a la obediencia de las señales de tránsito. No hay un apego de ley al momento que nosotros estamos en la vía. Es decir, los accidentes laborales de trayecto depende también de la temporada que estemos
viviendo en nuestro país, temporada de invierno o verano. Correcto. Ahorita con la lluvia crea un elemento difícil en el tránsito porque nuestras calles se inundan rápido y vemos la temeridad de los conductores de ubicarse en esas vías donde están inundadas. Y ahí vemos que estás luchando con una fuerza natural que te puede llevar la moto o te puede parquear el vehículo, y ahí suceden los accidentes. No hay una conciencia en este elemento de peligrosidad. Igual los peatones están en tercer lugar en los accidentes de trayecto, porque tampoco están conscientes de lo que puede... miren, nosotros tenemos puentes peatonales, no los usan. Tenemos señalizaciones marcadas del paso peatonal con las rayas blancas del brazo de cebra y tampoco se usa. Entonces nosotros también hay un poquito de, digamos, desobediencia en las señales de tránsito, y esto ha subido al ritmo asombroso, pues, lo que son los accidentes de trayecto. Ingeniero, le quiero recordar a la audiencia que nos puede también comentar a través de la transmisión de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Nosotros vamos a estarle dando lectura para que usted pueda responder a esa duda, a esas interrogantes que tienen nuestros invitados, nuestros televidentes también, sobre el tema accidentes de trayecto laboral, derechos del trabajador. Me están consultando también, ingeniero, ¿es motivo de despido tener un accidente de trayecto? No. Del todo, o sea, está dentro de la cobertura del Código Laboral. Si a vos te sucede algo en la mañana y vas en trayecto a tu trabajo, estás 100% cubierto como un accidente de trayecto. Recuerde, yo leí el artículo 110, donde dice accidente laboral, y hay 3 incisos: el accidente de trayecto, el accidente por órdenes de trabajo y el accidente fuera de la jornada, pero que está dentro de las instalaciones de la empresa. Entonces hay cobertura 100%, o sea, no te dejan, no puedes quedar en el aire con esto, o que se te catalogue como un accidente común si te sucede algo en la trayectoria de tu trabajo. Tenemos ya nuestro primer comentario, dice: buen día, ¿qué pasa en el caso que yo tenga 2 vías por las cuales puedo llegar a mi centro de trabajo y sufro un accidente en moto? Digo porque de mi casa al trabajo hay 2 rutas iguales por las calles, puedo llegar en el mismo término de tiempo. Es lo que manifiesta un televidente que nos ve a través de las redes sociales. Aquí volvemos y recalcamos, hay que darle la ruta a recursos humanos en tu empresa de cuáles son las vías que vos utilizás a la ida y cuáles son las vías que utilizás a la vuelta al trabajo. Porque si no está registrado esto, se va a ver como un desvío de tu trayecto normal. Es común que nosotros en la mañana también aprovechemos el trayecto para pasar dejando al niño en el colegio o a la esposa en su trabajo. Entonces estas declaraciones hay que hacerlo, y esto es trayecto normal porque lo estás haciendo casi todo el año. Entonces esto se considera normal, porque hay a veces muchas dudas. Dice, yo paso dejando a mi hijo y si me pasa algo ahí, bueno, vos vas a declarar en recursos humanos cuál es tu trayectoria y el procedimiento que haces de dejar a tu hijo, dejar a tu esposa y después llegar a la empresa. Eso no hay ningún problema. Pero si te desvías y estamos hablando de que vas a ir a comprar un café a otro lado, ahí ya perdés automáticamente la cobertura. Hay que quedar bien claro con esto, ¿verdad? Tenés que hacer una declaración correcta de tu trayectoria y registrarla en recursos humanos para que el momento de la investigación del accidente no haya o no exista contradicciones. También tienen la interrogante, ¿qué pasa cuando trabajas sin un contrato laboral y te accidentas igual en el trayecto de trabajo? Nos consultan. Ok, en los contratos hay que ver si es por día, si es un contrato por servicios profesionales. En servicios profesionales y por día no hay una cobertura completa de esto. Si te contratan y la actividad no es productiva para la empresa, tampoco hay cobertura, y esto está en el Código Laboral. Si es productivo, habría que analizar ese tipo de contrato, ¿verdad? Si fue un contrato verbal o fue un contrato nada más para hacer una actividad, por ejemplo, lo que botan basura. Esa es una actividad fuera y no es productiva. Entonces, si le pasa algo al que bota basura y yo arreglé con él de botarme la basura y se dilata como medio día en botar la basura, no hay una relación ahí de trabajo, sino que, y no hay productividad dentro de esa actividad.
Por consiguiente, no hay responsabilidad de parte del empleador en esas actividades. También nos dicen, nunca Recursos Humanos consulta el recorrido de cada quien, es decir, de su empleador, de sus trabajadores. No hay ese hábito. ¿De quién debe ser la responsabilidad principalmente? ¿Del trabajador o el empleador? Del trabajador. Recuerden que ahorita se están disparando los índices y hay una alerta con esto del accidente de trayecto. Como no era común declararlo porque tal vez en su momento había mucho desconocimiento, hoy en día sí se están declarando estos accidentes. También hay que ver que nosotros en la declaración del accidente de trayecto podemos tener 24 horas para declarar el accidente de trayecto. Es responsabilidad del trabajador declarar el accidente, porque si vos te pasas 2 días, y eso es una consulta que me hicieron, viene en el bus y el chofer del bus frena y le cae toda la gente, él está de pie y le cae la gente encima y se resiente el hombro izquierdo. Él no lo reporta, al día siguiente no puede elevar la mano. Ese es un accidente de trayecto y tiene que ser reportado. Si te dilatas más de 3 días, ya es como un accidente común y no se te va a ver como un accidente de trayecto. Ingeniero, accidente de trayecto solo significa el ingreso y la salida de su centro de trabajo, no incluye la hora de almuerzo, consultan. No, no se incluye. Recuerden de que desde el 96 los sindicatos pelearon esta hora de almuerzo que es exclusiva de uso del trabajador. Entonces, en esta hora de almuerzo ahí está, digamos, libre el concepto del accidente de trayecto. Si vos te vas a almorzar a tu casa y te pasa algo en ese trayecto, es un accidente común, no es un accidente laboral. También preguntan, ¿qué pasa si yo tengo mis cotizaciones y no sigo cotizando ante el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y tengo un accidente? ¿El seguro me cubre a los cuántos meses de haber perdido mi trabajo o renunciado a un trabajo? Recuerde que la colilla nos sale con 2 meses posteriores cuando ya está fuera de la actividad laboral. Durante entonces, esos 2 meses puede estar cubierto. Sí. Ya después ya no. Ya después no estás cotizando, entonces se pierde la cobertura. Bueno, también nos expresan de que a pesar de que esta pregunta está alejada del tema, ¿por qué las zonas francas no pagan cuidado materno? Nos explican. Mire, dentro de la ley, y ahí estamos llegando a otro término, sí. Dentro de la ley hay un sinnúmero de elementos que la seguridad social hace cobertura, como es, por ejemplo, que se necesite para un accidentado una atención de una enfermera que esté cierto determinado tiempo. La seguridad social tiene un elemento que sí uno lo solicita, te va a dar entre el 60 y el 70% del pago de esa enfermera que te va a estar atendiendo. Esto es si es un accidente laboral. Ya cuestiones de esa índole no está dentro del registro y dentro de la actividad de la seguridad social. María Celia Urbina comenta también, dice, ¿cuánto debe durar un contrato de servicio profesional y a qué tiempo o a qué derecho o a qué tiene derecho un trabajador durante ese tiempo de contrato? En el Código Laboral, si es un servicio profesional, no es obligación del empleador pagarte seguridad social. Vos sos un externo. Y se rompe ya la parte de servicios profesionales después de 3 meses, ya dando el servicio a la misma empresa. Esa actividad, si la repetís después de 3 meses, ya tenés el derecho de estar dentro de la planilla de la empresa. ¿Cabe durante un accidente de trayecto que la empresa, o es decir, el empleador, pueda indemnizar a la persona en caso de que durante ese accidente de trayecto quede inmovilizado prácticamente el trabajador sin realizar ningún tipo de función? Miren, aquí hay un artículo, el 121 del Código Laboral, que dice en caso de que se fallezca o quede con una lesión permanente, hay una indemnización de 620 días de salario y esta indemnización es cubierta por el empleador. Entonces aquí hay condiciones, que sea en ocasión del trabajo. O sea, si alguien fallece y no es en ocasión del trabajo, por ejemplo, la gente que anda en ruta en la calle y le sucede un accidente y él fallece, tiene derecho a ese artículo, al 121, que son la indemnización de 620 días de salario.
pero si no es la actividad relacionada con tu trabajo y no es en ocasión del trabajo, pues no tenés el beneficio de este artículo. Ingeniero, son muchos los comentarios que nos está haciendo llegar la audiencia a través de la transmisión de Facebook de Canal 10 Nicaragua. Nos dicen: me corté el dedo en mi día libre y estoy cotizando en mi nuevo trabajo. Tengo apenas 15 días de estar laborando. ¿A qué tengo derecho? Bueno, este es un accidente común. Esto lo puedes atender en nosotros, el trabajador, cuando entra, inmediatamente la Seguridad Social te pone 2 líneas de atención médica. La línea con las clínicas médicas provisionales, que inmediatamente se ponen en alerta cuando alguien ya está cotizando. Y tenemos el Hospital de Riesgos Profesionales, que es la que va a atender meramente los asuntos laborales. Entonces, en estas 2 líneas uno va a dar la atención. Eso que le sucedió de cortarse el dedo no es parte de la jornada laboral, no tiene nada que ver con el trabajo. Entonces, él se puede atender con la clínica médica laboral con la que tiene un contrato. Hay otra pregunta que nos hacen, pero fuera del tema. Yo tengo una enfermedad profesional, trabajé en una zona franca, no estoy trabajando actualmente, pero quise pasar consulta en el hospital militar, me negaron el epicrisis. ¿Qué puedo hacer en este sentido? Mire, el trabajador tiene derecho a conocer su estatus y la epicrisis, tiene derecho al acceso. Yo creo que ahí tal vez hubo un malentendimiento, tiene que volver a ir, y también hay una supervisión de parte de la Seguridad Social. Busque el supervisor que se encuentra en esa unidad de la Seguridad Social y explíquele la situación, porque ahí se le tiene que dar solución y tiene que ser correspondida su solicitud. ¿Y qué pasa cuando el empleador no quiere reconocer un accidente de trayecto de trabajo? ¿A qué instancia hay que acudir? ¿Al Ministerio del Trabajo o al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, o hay otra entidad? Sí, aquí sí no hay una cobertura. Recuerden que nosotros vamos a tener una hoja de respaldo, que es la hoja NAT de la Seguridad Social. Lo que puede suceder es que de parte del empleador no quiera extender la hoja NAT. Quiero hacer un breve resumen, qué es lo que sucede en el accidente laboral. Si te sucede un accidente laboral, la atención especializada de un hospital debe ser inmediata. Te tienen que movilizar. Hay un mal hábito de parte del empleador de no escoltar al trabajador al hospital con las lesiones, sino que lo mandan por sus propios medios. Yo creo que eso es falta de una responsabilidad de la organización. Segundo, se debe de investigar el accidente para definir bien la parte laboral o si fue un accidente común, cómo sucedió el accidente. Y después, con esto de la investigación, acudir a donde está el trabajador atendiéndose con la hoja NAT. La hoja NAT significa notificación de accidente de trabajo. Entonces, ese es el procedimiento común. Cuando el empleador, aún sabiendo que es un accidente laboral y no le extiende la hoja NAT, él está incumpliendo con los procedimientos de la Seguridad Social. Es más, puede ser multado. Recuerden que ahora las multas pueden ir desde 150 córdobas hasta 150.000 córdobas, depende de cómo se le catalogue esta falta. Entonces, lo común que debe hacer es eso, atención médica, investigar el accidente, inmediatamente llenar la hoja NAT y proceder a enviársela al Hospital de Riesgos Profesionales para la atención médica del trabajador. Ingeniero, para quedar claro también, todos los sectores económicos del país tienen el derecho de reconocer un accidente laboral de trayecto, es decir, las personas que trabajan de doméstica en los hogares, los que trabajan en zona franca, los que trabajan en construcción, los que trabajan en los sistemas financieros, entre otros. Tenemos la ley 618 que nos dice que esto es competencia a todo tipo de organización o actividad donde existe una relación laboral. Es el artículo número 2 de la ley 618. Nadie queda exento. Nadie queda exento. Todos tenemos derecho a esto que dice la ley y el Código Laboral. ¿Y si no quiere reconocerlo? Se procede a hacer una denuncia, una demanda por medio de asuntos laborales en el Ministerio del Trabajo. Hay otra pregunta que nos hacen, pero fuera del tema que estamos abordando hoy en agenda. Quería saber qué se puede hacer si en la empresa donde actualmente estoy trabajando nos hacen trabajar tiempo fuera de mi horario y sin pagar horas extra. ¿Cómo se puede quejar uno
sin que lo involucren y que lo despidan? Mire, aquí yo siempre les he dicho, porque parece que es práctica común de algunos empleadores, tiene que hacer una denuncia anónima para que se realice una inspección. Recuerden que usted marca entrada y marca salida y ahí tenemos evidencia. Ahora, todo esto se tiene que mover con evidencia, no con supuesto. El de suponer y el de evidenciar, hay un abismo de distancia. El Ministerio de Trabajo a veces recibe denuncias, tengo conocimiento, y cuando van a ver las denuncias, vemos que no hay evidencia que ayude a las demandas. Entonces tenemos que considerar bien esto, si hay evidencia, entrada y salida, y se puede solicitar una inspección por asuntos laborales en este tema, solicítelo y se puede hacer de manera anónima. Están consultando también acá en las redes sociales que si es día feriado y trabajas más de las 8 horas establecidas, ¿cómo se puede hacer en ese sentido? ¿Cómo se reconoce si uno tiene un accidente laboral de trayecto o también se le suma la hora extra después de haber trabajado las 8 horas en día feriado? Bueno, vamos a ver esto. Cuando es día feriado, ¿verdad? Hay un acuerdo entre el trabajador y el empleador ese día de laborar. Según el Código Laboral, sería catalogado como hora extra, ¿verdad? Entonces sería doble. A pesar que es día feriado, ¿se puede sumar hora extra? Se puede sumar el hecho de que yo llegue a un acuerdo con el empleador, ¿verdad? Pero tiene que ser consultado entonces. Debe ser consultado, correcto. No es obligado. Fíjense que esto es interesante. No es obligado, sino consultado. ¿Y qué pasa también en la situación de que sea día feriado, llegue a trabajar solo 3 horas, le tiene que pagar el día doble o lo descuentan por las horas que no trabajó? Porque normalmente son 8 horas laborales que se trabaja por día. Mire, eso es un arreglo que tiene que hacer el trabajador con el empleador. Pero preguntaba porque existen empresas así que dice, veniste a trabajar solo 3 horas durante este día feriado, entonces te lo voy a pagar como hora extra. Ok, esos son arreglos. Recuerden que siempre hay comunicado de qué sectores son los que están afectados en lo que son días como esto que acaba de pasar de Santo Domingo. Entonces hay sectores afectados como los que dan los primeros auxilios, hospitales, ambulancias, los bomberos, todos ellos tienen que estar activos para atender cualquier emergencia. Si la empresa en su caso labora ese día y el comunicado dice que tiene que en común acuerdo llegar con el trabajador, pues ahí sí se puede elaborar, pero es en común acuerdo. Ya estamos en la recta final de este segmento en Agenda, donde estamos abordando el tema accidentes de trayectos laborales, derechos del trabajador. Y vamos a estar dando lectura casi a las últimas preguntas. ¿Qué pasa cuando haces el favor de ir a dejar un documento a la empresa en tu vehículo y te accidentas? Ok, esto tiene que ver siempre con el artículo 110 en el segundo inciso, que por orden del empleador, ¿verdad?, vos hagas una actividad fuera. Debe de haber una evidencia que el empleador te asigna la tarea, ¿verdad? Y si te sucede algo, vos siempre tenés la cobertura. Por un ejemplo, hay sectores de que los vendedores están dentro de tienda, pero ese día toca hacer una tienda de patio. Entonces les ponen a ellos a armar lo que es la venta fuera, en la acera. Entonces, si debe de existir una orden de parte del jefe que lo ubica afuera en la acera. Si a él le sucede algo, él tiene la cobertura porque existe la orden. Pero si no hay evidencia de una orden y a él le sucede algo fuera de la tienda, entonces ahí tenemos un problema y se puede considerar como un accidente común. Leemos el último comentario. Los vendedores foráneos de las empresas a veces toca manejar después de las 5:30 de horario laboral para llegar a otro departamento, tal vez tipo 7 de la noche. Si sucede un accidente, ¿qué aplicaría en ese sentido? Siempre es de trayecto. No se pierde el hecho de que a veces nos han hecho la consulta a los muchachos que tienen rutas fuera de Managua y llegan tipo 6, 7 y llegan a cerrar cajas dentro de su empresa. Aunque llegues a las 7 y después te vayas a tu casa tipo 8:30, 9 de la noche, siempre tenés la cobertura del accidente de trayecto porque estás en una actividad laboral. ¿Sus conclusiones finales de este tema, ingeniero? Primero, recomendar a todos los trabajadores que declaren la trayectoria de ida y de regreso
del trabajo a su casa y su casa al trabajo con recursos humanos. Actualicen su dirección para que no tengan problema al momento de que se realice la investigación de los accidentes de trayecto. Muchas gracias, ingeniero Carlos Rodríguez, por acompañarnos en este segmento en Agenda y, por supuesto, dar respuesta a todas esas preguntas que nos hicieron llegar la audiencia a través de la transmisión de Facebook de Canal 10 Nicaragua. Así ponemos punto y final a este segmento en Agenda. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Qué bueno que siga con Acción 10 en la mañana. Hoy en nuestro segmento Consulta con el especialista vamos a hablar de peritonitis. ¿Qué es esto? ¿Es una complicación? ¿Es una enfermedad? ¿Es una condición de salud? ¿Qué es exactamente y cuál es el nivel de riesgo para la persona que lo vive, que lo está padeciendo? El doctor Carlos Andrés Martínez Vega ya nos acompaña, él es médico coloproctólogo y está con nosotros para compartir ese tema. Recuerde que usted puede participar a través de sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook, nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. Doctor, bienvenido, qué gusto que nos acompañe y hablar de este tema de salud tan importante y que realmente el diagnóstico previo a esto puede ser un poco complicado porque entiendo que la peritonitis es como una complicación de la apendicitis. Buenos días, Jocelyn. Muchas gracias por la invitación del día de hoy. Hablar acerca de esta enfermedad que, como tú muy bien has dicho, es una complicación muy seria y que incluso puede provocar la muerte en la persona. Para ponerlos en contexto al amigo televidente de Acción 10 en la mañana, quiero mencionar primero que el peritoneo se considera un órgano que es una cubierta que recubre los órganos abdominales que existen, ya sea el hígado, la vesícula, el apéndice, el intestino, el colon, los órganos pélvicos femeninos. Entonces, este peritoneo, cuando hay una agresión interna, empieza a inflamarse, a provocar ciertos síntomas y signos, y esta infección puede llegar a ocasionar una enfermedad que se conoce como septicemia, Jocelyn. Y la septicemia puede llevar a un desenlace fatal como es la muerte. Hay diferentes tipos de peritonitis, Jocelyn. Hay una peritonitis primaria y hay peritonitis secundaria. ¿En qué caso se da la peritonitis primaria? La peritonitis primaria es cuando una persona posee datos de una enfermedad hepática, como los pacientes que tienen cirrosis hepática o que tienen alguna enfermedad renal y que tienen líquido intraabdominal, es decir, ascitis, y este líquido por cualquier agresión externa se infecta y provoca que el peritoneo se inflame. Y la peritonitis secundaria, que es la más frecuente y que es causada principalmente por la perforación de un órgano. Y en primer lugar tenemos, como tú muy bien has dicho, la apendicitis. La apendicitis en fase complicada, es decir, ya en una etapa avanzada de más de 48 a 72 horas de un diagnóstico tardío, este órgano se estalla. Al estallarse el órgano, provoca que todo el peritoneo se inflame a consecuencia de que se regó pus o materia fecal dentro de la cavidad abdominal. Y eso sin duda es una emergencia. Es correcto. Que pone en riesgo la vida si no se atiende. Es correcto, es una emergencia real, ¿verdad?, en el cual la persona debe ingresarse al hospital y debe realizarse cirugía de emergencia para realizar un exhaustivo lavado quirúrgico y un manejo en conjunto multidisciplinario con infectología para determinar los antibióticos que le vamos a dar a esta persona. Ahora, doctor, ¿qué puede sentir una persona cuando tiene una peritonitis, ya sea primaria o secundaria, o cuando hay una complicación producto de una apendicitis, como usted lo acaba de explicar? Cuando es por cirrosis hepática, como usted lo decía, ¿los síntomas pueden variar o no hay síntomas, sino que es una cuestión bastante abrupta que aparece de pronto? Esa palabra que acabas de utilizar tú, abrupta, es importante que lo tenga en mente la persona, porque un abdomen blando, es decir, un abdomen benigno, no provoca dolor. En cambio, si inicia un dolor abdominal agudo, súbito, de manera repentina, que nos despierta en la madrugada, un ejemplo, ese dolor abdominal hay que investigarlo y determinar la etiología de este dolor abdominal. Recordemos algo, Jocelyn, que en la prevención siempre está la diferencia y
en no automedicarse es importante para evitar cualquier complicación de cualquier enfermedad. ¿En quiénes es más frecuente esta complicación? ¿Tiene que ver el grupo de edad? ¿Hay algunos factores de riesgo? ¿O todos tenemos el mismo riesgo de padecer esta enfermedad, esta complicación? Claro, la peritonitis, principalmente a consecuencia de una apendicitis o de una vesícula perforada, el mayor factor de riesgo es la edad, pacientes inmunodeprimidos, es decir, pacientes que a causa de que su sistema de defensa se encuentra disminuido, no desarrolla todos los síntomas de una enfermedad previa. Hay que mencionar, Jocelyn, que la principal característica de la peritonitis es el dolor abdominal. Al inicio puede ser un dolor abdominal localizado, es decir, en una porción del abdomen, ya sea en la parte baja o en la parte alta del abdomen. ¿Puede ser del lado derecho o del lado izquierdo? Si fuera apendicitis, predominantemente es al lado derecho. En cambio, si fuera una úlcera péptica perforada, es decir, que el estómago se rompió una úlcera y provocó que los ácidos del estómago salieran hacia la cavidad abdominal, provocando también una peritonitis, en este caso de origen química, porque en el estómago producimos ácido clorhídrico y ese ácido quema el resto de las vísceras y quema también el peritoneo. No es a consecuencia de pus o de heces. Entonces el dolor es en la boca del estómago o en la parte alta del abdomen. Por eso también que otra clasificación de la peritonitis es que puede ser una peritonitis localizada o generalizada. Generalizada es que abarque los 4 cuadrantes del abdomen y a la persona le provoque dificultad para movilizarse, dolor abdominal con solamente palpar levemente. En algunas ocasiones le puede provocar también fiebre y disminución de la producción de orina, porque está creándose el síndrome de respuesta inflamatoria en el organismo. Y otro grupo etario que se encuentra propenso para tener una peritonitis secundaria es el paciente que presenta una obesidad mórbida, en el cual puede enmascarar un cuadro de una apendicitis debido a que el dolor a veces no es tan intenso y lo relacionan a veces muchas personas con una gastritis o una colitis. Ahí radica la importancia de que cualquier amigo televidente de Acción 10 en la mañana, en cuanto tenga dolor abdominal, no lo subestime y acudir al médico más cercano para determinar la etiología de este dolor abdominal. El tratamiento, doctor, hablando en sí, luego de ese diagnóstico, hablemos del tratamiento. El diagnóstico, ¿a través de qué se hace? El diagnóstico clínico, luego hablemos del tratamiento si es meramente quirúrgico siempre. Ok, el diagnóstico de esta enfermedad, el 80% es clínico, es decir, realizar un examen físico exhaustivo en la persona. Posteriormente hay que mandar exámenes de sangre, biometría de malla completa, marcadores de infección, ¿verdad? Para determinar, ver en qué tan grave está la enfermedad en el peritoneo, es decir, la sepsis. Y también el diagnóstico, nosotros nos apoyamos en el estudio radiológico. Si no tenemos una tomografía a nuestro alcance, podemos solicitar un ultrasonido de abdomen para determinar si no existe líquido libre dentro de la cavidad abdominal. ¿Este es un ultrasonido de abdomen completo? Es correcto, un ultrasonido de abdomen completo. Sin embargo, siempre el gol estándar para determinar si hay una afectación más seria en el abdomen es una tomografía de abdomen contrastada. Obviamente, como les decía al inicio, el manejo de esta enfermedad es multidisciplinario. Ahí ya entra el médico que es radiólogo, que nos ayuda a realizar una lectura adecuada de este medio diagnóstico y además de eso, en algunas ocasiones, si la peritonitis es bien seria y en dependencia del origen de peritonitis, porque hay peritonitis que son espontáneas, principalmente en los pacientes que tienen, como te decía, cirrosis hepática, esta se trata con manejo de antibiótico, reposo intestinal y en una unidad hospitalaria. Sin embargo, si el origen de la peritonitis es secundaria a una apendicitis perforada, a una úlcera perforada o a una obstrucción intestinal o a una diverticulitis complicada. Recordemos que la diverticulitis complicada se da principalmente después de los 50 años de edad en cualquier persona y principalmente en el género femenino. Y esto es una perforación del colon que, si no se detecta a tiempo, puede provocar también una peritonitis. Tenemos una comunicación telefónica, por favor, sus llamadas referidas a este tema. Buenos días, le escuchamos. ¿Cómo no?
Yo le llamo aquí de Matallán. Sí. Dolor en el lado derecho alto, en el abdomen alto. Padezco de ese dolor y hay veces, me ha dado 2 veces fuerte que he tenido que salir pues a donde una doctora, pero nunca me han tratado directamente porque el dolor continúa siempre. Lo que me han dicho es que es el hígado, lo que me han dicho que es la vesícula, pero hasta ahí. ¿Nunca le han realizado un ultrasonido? ¿Cómo no? Me han dicho que la vesícula que estaba inflamada. Pero no hay cálculos. Habían cálculos, yo me tomé el medicamento y me volví a hacer el ultrasonido y me dijeron que ya estaba bien, ya no tenía cálculos, ya estaba desinflamada, ya estaba todo bien. Pero el dolor es en la espalda, al darme vuelta en la cama, a mí me duele mi espalda, al agacharme, a mí me duele mi espalda, pero por dentro, bajo del pecho del izquierdo. 2 preguntitas más. ¿Hace cuánto fue ese último ultrasonido donde le dijeron que ya no habían cálculos en la vesícula? 6 meses. 6 meses. Más o menos 6 meses. Ok, y la otra pregunta es, ¿qué edad tiene usted? Acabo de cumplir 60 años. Bueno, regálenos por favor a lo interno sus datos para ver si le es posible venir a la consulta con el doctor Carlos Andrés Martínez Vega para que le favorezcamos, gracias al programa y al doctor, con esta consulta. Un caso donde le dicen que ya no tiene cálculos, que antes los tenía, no lo operaron, le dieron medicamentos. ¿Esto es posible? ¿Se puede solucionar con medicamentos? Es muy difícil que los cálculos en la vesícula biliar desaparezcan con medicamentos, ¿verdad? Los cálculos en los riñones sí pueden desaparecer con medicamentos, pero en la vesícula biliar es muy difícil, casi imposible, podríamos decir, ¿verdad? El dolor en ella hay que investigarlo, ¿verdad? Porque puede ser también por la edad, no sabemos cuánto pesa la señora, puede ser que tenga una lumbalgia a causa de una hernia discal, un ejemplo, en la columna, ¿verdad? O el mismo sobrepeso. O el mismo sobrepeso. O puede ser una colitis. Recordemos que la colitis, el diagnóstico es clínico, no radiológico, ni de laboratorio. En la consulta a la persona le pregunta ciertos comentarios y en base a los criterios clínicos de Roma, se define si es un síndrome de colon irritable, ya sea con patrón de estreñimiento o patrón de diarrea. Ok, de cualquier modo ya nos dejó sus datos para que usted la pueda atender, doctor. Tenemos algunos comentarios y con esto vamos cerrando, doctor, sobre el hígado graso, cuando se inflame el hígado y hay lesiones, ¿cuál es su recomendación? ¿Qué hay que hacer? Por favor, abordar lo del hígado graso. Ya lo estamos haciendo, mi estimada amiga, gracias por comentar. Y al final del segmento van a aparecer los números del doctor en pantalla para que puedan hacer cualquier consulta o cualquier cita. Con esta pregunta, doctor, y sus recomendaciones de cierre, y también aclarar a los televidentes si el tratamiento es estrictamente siempre quirúrgico con esto de la peritonitis y qué nivel de riesgo tienen también al momento de la cirugía. Ok, contestando a las preguntas a las amigas televidentes respecto al hígado graso, el tratamiento del hígado graso va a depender en qué grado se encuentra esta enfermedad. Y eso se maneja en base a enzimas hepáticas, valorar en sangre cómo están las enzimas del hígado, ver un ultrasonido e incluso hay otros estudios de imagen más avanzado, el cual lo hace el especialista en hígado, ¿verdad? Y en base a eso se da tratamiento. Posteriormente, con respecto al tratamiento de la peritonitis, va a depender que si esta es primaria o secundaria. Si la peritonitis es primaria, se maneja médicamente en una unidad hospitalaria, en un manejo en conjunto con el infectólogo o el nefrólogo, el hepatólogo, ¿verdad?, que vea la cirrosis hepática, o con el internista gastrointestinal. Sin embargo, si la causa de la peritonitis es provocada por una perforación de uno de los órganos que se encuentran en la cavidad abdominal, siendo el más común el apéndice, ¿verdad? Este tratamiento debe de ser quirúrgico en manejo multidisciplinario con infectología e incluso si la persona está en un shock séptico, es decir, que las constantes vitales, la presión arterial esté muy baja, la frecuencia cardíaca esté muy baja, existe la posibilidad que esta persona salga a una unidad de cuidados intensivos con ventilación asistida, en el cual ahí el manejo también debe ser por un intensivista en conjunto con cirugía general, infectología y las especialidades que podemos estar involucradas con un solo único objetivo, que es preservar
la vida del paciente y rescatarlo de esa agresión que tuvo el paciente. Y de esa cuestión severa de salud. Es Gracias, correcto. doctor, por habernos acompañado. Muchas gracias, Jocelyn. Y el mensaje principal, Jocelyn, es que no subestimemos ningún dolor abdominal. El dolor abdominal puede ser quirúrgico y puede provocar la muerte y una estadía hospitalaria más prolongada en una complicación como una peritonitis. Gracias nuevamente, doctor Carlos Andrés Martínez Vega, que ha compartido este tema con nosotros.